Danzas de Lilliput. Soy Juan Antonio Rosado, narrador y ensayista. Habrá muchos temas de interés para los amantes de las letras y de las artes. Te invito a suscribirte. Para mí, uno de los mejores narradores y ensayistas de la segunda mitad del siglo XX en México, junto con Salvador Elizondo, Juan Vicente Melo e Inés Arredondo, es sin duda Juan García Ponce, quien en una ocasión se consideró feminista justo porque el personaje central de su narrativa es la mujer, pero una mujer desinhibida y abierta que contrasta radicalmente con otras de su misma narrativa, reprimidas y cerradas. El núcleo, sin embargo, es la mujer como símbolo de esa apertura y libertad. ¿Quién que no haya leído a Juan García Ponce no recuerda a Paloma, Mariana, Claudia, Alma, Inmaculada o Genevieve? Independientemente de que haya referentes reales que la imaginación manipuló y llevó a la literatura, se trata de un universo narrativo en que la inteligencia filosófica, la sensibilidad artística y el erotismo sin tapujos se combinan para crear obras profundas. En otras ocasiones he contado ya cómo, gracias a Armando Pereira, conocí la obra de Juan García Ponce. Después de leer De Ánima en 1994, me dije, esto es lo que estaba buscando. Y entré en un estado de fascinación que me llevó a doctorarme con una tesis sobre este autor y a escribir un libro de 400 páginas titulado Erotismo y Misticismo. No sé cómo una copia del manuscrito, o más bien del mecanuscrito, de esa tesis llegó a Juan García Ponce, ni sé cómo consiguió mi teléfono. La cuestión es que por intermediación de María Luisa Herrera se comunicó conmigo. Me dijo que yo sabía más de su obra que él mismo y que le gustaría verme. Yo ya había publicado algunos ensayos sobre su obra en distintos medios y ganado el premio de ensayo Juan García Ponce. Hubo particularmente un ensayo que publiqué en el Suplemento Cultural Sábado, que dirigía Huberto Batis, que le gustó mucho a Juan y publicó unas líneas elogiosas sobre él en el mismo suplemento. Fui a su casa de Coyoacán en varias ocasiones antes de su fallecimiento en 2003. No me digas maestro, me exigió. Llámame Juan. También me preguntó por qué escribía yo tanto sobre sus libros. Le respondí que me gustaban mucho y que los consideraba excelentes. Él solo me contestó, bueno, allá tú. Me confesó que le chocaba la palabra garciaponciano y que la quitara por favor de mi texto. Platicamos sobre Georges Bataille y sobre otros muchos autores. Recuerdo que estaba preparando su obra reunida para Fondo de Cultura Económica y que iba a solicitar mi ayuda. Desgraciadamente murió en 2003. Su obra reunida siguió publicándose y yo en 2005 publiqué mi libro, el que Juan había leído, con los pequeños cambios que me pidió que hiciera, como quitar lo de García Ponciano. Es una pena que no lo haya podido ver publicado. También por aquellas épocas escribí mi cuento, Higiénica Entrega, dedicado ya a la memoria de Juan y publicado primero en Las Dulzuras del Limbo y luego en El Miedo Lejano y otras fobias. Entre los muchos autores con los que dialogo en mi libro Erotismo y Misticismo se encuentra José Antonio Lugo, que tiempo después publicaría el breve pero sustancioso libro La inocente perversión, mirada y palabra en Juan García Ponce. En 2005 yo no conocía personalmente a José Antonio, pero encontré la forma de hacerle llegar mi libro. Pasaron unos años y ambos nos conocimos ya personalmente en casa de la compositora Lucía Álvarez, amiga común. Ambos coincidimos en nuestra fascinación por la obra de Juan García Ponce, ambos nos hemos movido entre la narración y el ensayo, a ambos nos han marcado muchos autores en común y la afición a la literatura francesa. En este mismo canal yo sostuve una charla con José Antonio Lugo
en torno a Marguerite Yourcenar. Recientemente, José Antonio publicó su primera novela, El maestro y su escriba. Como novela es, por supuesto, ficción. Es una obra donde se mezcla la fantasía y la imaginación con la realidad. Por lo tanto, el lector que conozca bien a Juan García Ponce se dará cuenta de inmediato que el maestro de esta obra es, en buena medida, Juan, y el escriba, aunque en la novela aparezca como Olivia y sea mujer, es, en buena medida, José Antonio. Sin embargo, ambos se independizan pronto de sus referentes reales hasta perder todo rasgo que pueda asociarlos. En esta novela breve hay otros personajes a quienes en su mayoría solo se mencionan que tienen su correspondencia, también en una medida, con gente real. ¿Qué narrador no hace lo anterior? Todos tomamos personas de la realidad, todos cambiamos nombres, amalgamamos distintos caracteres para crear personajes. Pero entre la mezcla de ficción y realidad que realiza José Antonio, hay también una valoración de la obra del maestro, una defensa de su escritura y de su universo literario. José Antonio, muchas gracias por haber aceptado mi invitación para platicar sobre tu exquisita narración, El maestro y su escriba. Muchas gracias a ti, estoy muy contento y muy agradecido. Entre la mezcla de realidad y ficción que realizas, José Antonio, hay también una valoración de la obra del maestro, una defensa de su escritura y de su universo literario. Con esto también quiero decir que la obra se basta a sí misma, es decir, quien no haya leído ni conozca la obra de Juan García Ponce, ni sepa quién es, puede leer tu novela y pensar que el maestro es un escritor X, el que sea, y se acabó. Es decir, se basta a sí misma como obra literaria. Pero antes de adentrarnos a tu novela, antes de platicar sobre ella, me gustaría que nos cuentes tus testimonios sobre Juan García Ponce, sobre el Juan García Ponce real. ¿Cómo conociste a Juan y qué anécdotas recuerdas de él como persona y como escritor, José Antonio? Bueno, primero que nada te agradezco todo lo que has dicho, que demuestra pues tu amor por la obra, amor que compartimos por la obra de García Ponce. Bueno, tenía yo 21 años, estaba estudiando letras francesas en la universidad y vi que estaba pegado en la parte de abajo de la facultad un letrero en uno de los pilares que decía Juan García Ponce solicita ayudante. Fui, me presentó, estaba su hija Meche, me presentó a Juan, estaba Angelina, su enfermera, me hicieron una prueba mecanográfica, se supone que los requisitos eran escribir bien a máquina y tener una letra legible, y pasé el examen, digamos, me dijo Juan, te hablo en un par de días, le dije que me preguntó que qué estaba leyendo. Yo traía un ejemplar de Palos de la Crítica, donde había salido un cuento de Bataille. Entonces le comenté lo del cuento de Bataille, le dio mucho gusto, y le comenté también que yo había estudiado en el CUM, igual que él, era el exalumno de los hermanos maristas. Igual que yo. Sí, bueno, los tres, me alcanzó en la puerta Meche y me dijo que por qué no empezaba el lunes. Y yo con la fatuidad de un chavo de 21 años le dije que me diera 2 días para pensarlo. Pero bueno, antes de los 2 días le hablé y le dije que encantado de la vida. Y el 5 de febrero de 1981 me senté a un lado de él en su silla de ruedas y yo frente a la mesa réplica de la mesa de Robert Musil y me dictó la entonces primera frase de Inmaculada. Inmaculada pareció haber sido elegida para el mal, que como tú me mencionaste el otro día en una charla, pues fue eliminada esa frase después, ¿no? Platicando con Ana Clavel, nuestra gran novelista, me contó que ella también vio el letreo y probablemente lo vio el mismo día, pero tenía que hacer otras cosas. Y yo le dije, Anita, qué bueno que no fuiste, porque Juan te hubiera elegido a ti por ser mujer, evidentemente, porque le encantaban las mujeres y se hubiera quedado fascinado contigo. Entonces,
agradezco al destino que te pusiste a hacer otros menesteres, ¿no? Bueno, pues estuve 4 años, 4 años con él. Me dictó Inmaculada, la primera versión de Inmaculada, que tenía el doble de páginas. Juan construyó unos andamiajes a la manera de los muralistas, donde antes de algo que hacía Inmaculada y que a ella le parecía pecaminoso o como diría Paloma, la fascinación de la vergüenza de la fascinación, Juan escribía dos cuartillas psicológicas donde Inmaculada pensaba lo que podría suceder y luego reflexionaba sobre lo que había pasado. Y luego, después de esa gran primera versión que tuvo 1182 páginas, Juan quitó todas esas reflexiones psicológicas que creo que más bien lo ayudaban a centrar la acción, a prepararse para describir lo que iba a ser Inmaculada, de modo que dejara solamente la acción y aligeró muchísimo la novela. Pero bueno, sería interesante platicar con Meche Grande, Meche Chica. Si existe ese primer manuscrito, sería muy interesante juntar esas partes que Juan quitó, que fueran 600 cuartillas porque al final la novela tenía 400 cuartillas, entonces quitó 600. Y esas 600, yo creo que nos dirían mucho de García Ponce desde un punto de vista, digamos, académico para un investigador, ¿no? También Juan García Ponce llegó a escribir que le había suprimido todas esas partes para que no hubiera una carga moral que tenía, por ejemplo, nació para el mal, como empezó, quitarlo de bien y el mal, quitar todo eso y hacer los placeres de la inocencia, que no fueran ni Justín o los infortunios de la virtud, ni Juliet o las prosperidades del vicio, sino quitar toda la carga moral y concentrarla en algo que no tuviera que ver absolutamente nada con el bien ni con el mal. ¿Qué opinas? ¿Sí lo logró esto? Pues sí, yo creo que efectivamente, como lo sabes tú como narrador, un narrador que hace juicios de valor casi siempre es un mal narrador, ¿no? Ujú, sí. Lo puede hacer a través de los personajes, porque vemos, por ejemplo, en un ejemplo señero, vemos las reflexiones morales de Dmitri Karamazov y de sus hermanos, y bueno, pero no lo está diciendo el narrador, lo están diciendo los personajes. Entonces, en ese sentido, me parece que Juan hizo un trabajo estupendo al suprimir todo eso, ¿no? Ujú. Pero bueno, quisiera mencionar simplemente un par de anécdotas porque nos podríamos estar las horas comentando todo esto, pero quiero mencionar dos. En algún momento, Juan me dijo, cuando yo ya tenía una cierta confianza con él, porque al principio yo no abrí la boca durante un año y medio y me decía, ¿qué piensas? Y le decía, no pienso. No, tienes que pensar, no pienso, ¿no? Yo me negaba a opinar porque yo era muy chavo y estaba con un maestro de enorme magnitud y me daba miedo decir una tontería. Pero un día me dijo, yo conozco todo el teatro universal. Y yo le dije, lo que digo es textual de parte de los dos. Yo le dije, Juan, todos conocemos tu inteligencia, tu IQ, pero cualquiera pensaría que es una afirmación un tanto aventurada. Me contestó, durante 10 años leí una obra de teatro diaria. Conozco todo el teatro universal. Bueno, si alguien ha leído 3,650 obras de teatro y no incluyó a Javier Poncela, pues conoce todo el teatro universal, ¿no? Y la anécdota me parece formidable porque habla de cómo esa generación, Elizondo, Melo, Pitol, leyeron absolutamente todo. Eran de una avidez intelectual donde efectivamente no había, como Terencio, nada les era ajeno, pero además habían leído todo y tenían todo en la cabeza. Entonces, esa generación es formidable porque la generación que sigue no está ni siquiera en los talones de esta generación enciclopédica, ¿no? Ahorita estoy leyendo los diarios de Alejandro Rossi, gran amigo de Juan, que nació el mismo día, el mismo mes y el mismo año, y también desde una formación filosófica
pero Rossi también, aunque no formó parte de la generación en términos literarios, pero sí generacionalmente, y era parte de ese grupo de mexicanos excepcionales que habían leído absolutamente todo. Y una segunda anécdota que contaré brevemente, a Juan le gustaba el alcohol y también lo tomaba cuando estaba ya muy afectado por la esclerosis múltiple, como una manera de evitar el dolor, como una especie de analgésico. Un día yo llegaba a las 11 de la mañana y estaba en la sala tirados un montón de escritores, algunos de la revista Quimera de España, y estaban tirados porque estaban dormidos, se ve que había acabado la francachela poco tiempo antes, y hubiera yo jurado que me iban a mandar a mi casa. Pues no. Juan salió, Angelina lo subió a la silla de ruedas, pasó enfrente de los cadáveres de sus amigos, ¿verdad? Entramos al estudio y me dictaba 4 o 5 cuartillas al día. Me dictó un párrafo, estaba botagado, estaba alcoholizado. Me dictó un párrafo que al día siguiente tiramos a la basura, porque es malísimo, era malísimo. Pero bueno, el que una persona con esclerosis que solamente mueve la cabeza, que está en esas condiciones, que no ha dormido, etcétera, se levante a escribir y dicte una cuartilla en 2 horas, un párrafo en 2 horas, porque no le daba para más su condición, pues luego nos estamos quejando los que escribimos de que no podemos, de que no tenemos tiempo. Creo que es un ejemplo de amor a la literatura y al acto de escribir, sin parangón, mi querido Juan Antonio. Definitivamente es admirable. Juan García Ponce es un escritor y como persona y como escritor es admirable. ¿Por qué dejaste de trabajar con Juan García Ponce? Mira, yo estuve ahí de mis 21 a mis 25 años. Desarrollé en ese tiempo un aparato crítico. Era yo capaz de ver los defectos, no de Juan, sino de cuentos, etcétera, de otros amigos, compañeros, en fin. Pero yo escribía muy mal. Había una brecha enorme entre lo que yo podía hacer y mi capacidad crítica. Había estado 4 años, había pasado el temblor, vino el temblor del 85, bueno, antes de eso, y yo me sentía abrumado y sentí que necesitaba digerir esa experiencia antes de seguirme. Pensé que 4 años era un tiempo más que suficiente, quería yo buscar otros caminos. Y entonces con gran dolor le dije que lo iba a dejar. Me dijo, pues, que por favor le consiguiera a alguien como yo y dejé en mi lugar a Andrés Ordóñez, gran amigo, doctor en letras por la Universidad de Londres con una tesis sobre Pessoa, diplomático mexicano y actualmente investigador de históricas, quien estuvo 6 meses y luego le cedió el paso a Graciela Martínez Salce y luego ella a su vez a María Luisa Hebrea. La noche el día que nos despedimos, me dijo Juan la frase con la que terminábamos siempre: hasta aquí llegó Colón, hasta aquí sus carabelas. Yo le dije, toqué el timbre para que viniera Angelina y le dije, Juan, hoy es mi último día, no tengo palabras para darte las gracias. Y me dijo, no, el agradecido soy yo, ojalá llegues a presidente. Y le dije, no, no voy a llegar ni me interesa. Y me dijo, lo sé, aunque no quieras, lo único que vas a hacer es un vil escritor. Fíjate qué maravilla, fíjense qué maravilla. Si hubiera dicho un escritor es una frase cualquiera, pero si dice un vil escritor, bueno, lo dijo, yo me puse a llorar y él se puso a llorar, y así salí de la casa de Juan el último día después de trabajar 4 años con él. Muy bien, José Antonio. Platicando antes contigo, me dijiste que antes de que yo leyera tu novela, me dijiste que Olivia eras tú, ¿verdad? De alguna manera, y que el maestro era García Ponce. Por supuesto, hasta cierto punto, pero si ya hay un referente real, una clave obvia para quienes hemos leído y estudiado esta generación, pues la primera pregunta obligada es la que ya te hice.
cómo conociste a Juan y tu experiencia como secretario de él. Seguramente tienes muchísimas otras anécdotas al respecto, ¿verdad? Hay algo en tu novela que me intrigó un poco, tal como lo han hecho muchos autores a lo largo de la historia de la literatura, y tú lo sabes bien. En esta obra el autor se trasviste, o sea, tú te has trasvestido para depositar una parte de tu personalidad y experiencias con Juan García Ponce como secretario que fuiste de él, en tu personaje Olivia. Después de leer esta novela breve, es más que claro que la novela que está escribiendo el maestro es Inmaculada o Los placeres de la inocencia, a cuya protagonista tú llamas Conchita, y no Inmaculada, sino Conchita. Entonces son dos historias paralelas. Yo lo que veo aquí es que son dos historias paralelas. La de la novela de Juan, por un lado, y la tuya, además de los microrelatos sobre asesinatos que vas incluyendo y que vinculan ya tu narración hasta cierto punto con lo que podría llamarse novela negra, una novela negra entre policíaca y negra, ¿no? También tomas el inicio original de la novela de Juan, un inicio que, como ya dijimos hace rato, suprimió para ponerlo ya alterado como inicio de un ensayo del maestro sobre el escritor Sergio Paredes. Tú lo llamas Sergio Paredes en tu novela, que a mí me sonó, no sé, tú dinos ahora, entre Sergio Pitol y tal vez algo de Juan Vicente Melo, pues Pitol no nació en Veracruz, sino en Puebla, aunque Sí, estuvo muy tal cual. conectado con Veracruz. Melo sí es de Veracruz. Voy a citar el inicio del ensayo que tú pusiste basándote en García Ponce. Dice, desde el principio Sergio pareció haber sido elegido para la escritura. Es un referente, ¿no? Claro. El inicio original de Inmaculada era, desde un principio Inmaculada pareció haber sido elegida para el mal. Que por cierto, García Ponce también cuenta que le quitó ese inicio también para que la novela empezara con Inmaculada y terminara con la palabra Inmaculada, como lo hizo Nabokov con Lolita, que empieza con la palabra Lolita y termina con la palabra Lolita. Pero bueno, independientemente de eso, eh, eh, hasta desde un principio Inmaculada pareció haber sido elegida para el mal. Bien, entonces dice textualmente, suprimí esa frase porque contenía un juicio moral que implicaba un bien. Esto ya es textual de Juan. Y yo lo que quiero es que en Inmaculada no haya ni bien ni mal. Lo que me intrigó es el ensayo sobre Sergio. ¿Es un referente real, José Antonio, o lo inventaste tú? No, yo creo que en el caso de Sergio y en el caso de los demás personajes que son asesinados, parto de referentes reales y juego con la imaginación. O sea, me salgo de la precisión académica o simplemente relacionada con la realidad y ya juego, ¿no? Pero el Pero ensayo existe, no, por porque yo supuesto, no lo ubico. no existe. Ah, muy bien, ya. En tu novela pones a una feminista francesa, Catherine, se llama Catherine, recalcitrante defensora de los derechos humanos y de la mujer. Para mí, este personaje, yo no sé si estés de acuerdo o no, pero yo creo que tú ahora nos dirás, eh, esté o no basado en alguien real, simboliza la intransigencia, el dogmatismo, las malas lecturas que muchos le han hecho a la obra de Juan. Ella, paradójicamente, atenta contra el derecho a expresarse libremente, atenta contra la libertad de expresión, humilla, somete y agrede terriblemente al maestro, porque este último escribe, según ella, sobre la mujer como un objeto sexual, lo cual es mentira. Quienes han leído la obra de Juan pues, saben que no. Es sabido que ciertas feministas atacaron a Juan García Ponce y esto también lo menciona Armando Pereira en su último libro que trata justamente sobre este escritor. Lo que no consideran estas personas en sus pésimas lecturas de la obra de Juan García Ponce es que prácticamente ningún personaje de su narrativa fuerza la voluntad de los otros personajes,
casi todo se desarrolla en la intimidad y nadie fuerza la voluntad de nadie. Juan no era sadiano. En una conversación que tuve con él, me dijo que Sade, el marqués de Sade, le aburría tremendamente y que no lo había leído bien por eso, que prefería leer sobre él, pero no a él directamente. Y también en un escrito poco conocido admite que su narrativa cambió de rumbo a partir de la noche, que se inclinó desde entonces por una visión positiva y no negativa de las relaciones. En Juan no hay esa prostitución universal que tanto deseó el Marqués de Sade. Y finalmente, en una entrevista con Claudia Albarrán y Adriana Gutiérrez, Juan se autodenomina feminista, se asume como tal porque su personaje central es la mujer. En esa misma entrevista dice lo siguiente: yo no soy un escritor perverso, yo me limito a contar. La perversidad la pone la moral particular de cada uno de mis lectores, allá ellos con sus reglas, dice. Yo creo que es sincero y que tiene un concepto muy particular del feminismo. ¿Tú piensas, José Antonio, que se autodenomina feminista para despistar? Y si no sabes o no tienes la certeza, ¿qué piensas al respecto? Bueno, voy a contestarte, pero primero voy a dar un paso atrás. Cuando tú me dices que yo me transvestí en Olivia, le vamos a contar a quienes nos están viendo cuál era nuestro chiste privado, a private joke. Juan, en Inmaculada, el doctor Miguel Ballester le está dictando a Inmaculada, que ya es su asistente, y mientras le dicta se pone detrás de ella y le empieza a desabrochar la blusa y ella sigue escribiendo y él le sigue dictando. Pero Juan me estaba dictando eso a mí. Entonces yo le hacía la broma a Juan de que yo me empezaba a salir de cuadro, ¿verdad? Porque decía, como que aquí algo me quieren hacer. Y ese chiste se lo contaba a Juan cada vez que lo veía y se atacaba de la risa y yo también. Pero el tema es, lo comento, más allá de la anécdota personal, es que yo necesitaba convertirme en mujer, necesitaba convertirme en Olivia para que tuvieran lugar todos los intercambios sexuales que hay entre el maestro y su escriba, porque si fuera el escriba un hombre, sería diferente. Ahora bien, estoy de acuerdo contigo en lo de las malas lecturas y sin embargo quiero saludar a una amiga que no tengo empacho de decir lo que ella me dijo hace años, no creo estar cometiendo una indiscreción, pero la gran poeta y ensayista Teddy López Mills me dijo que Juan García Ponce era una basura, ¿no? Entonces estamos hablando no solamente de autores o de lectores distraídos o malintencionados, sino de gente que está en nuestro ambiente literario y a los que respetamos. Y es que Juan tiene lectores cómplices y lectores que por ser malos lectores o por no serlo, critican desaforadamente su obra como Catherine Moreau. Entonces, Catherine representa a estas mujeres que efectivamente le dicen a Juan, es que tú cosificas a la mujer y a partir de ahí se le lanzan con violencia, ¿no? Con una violencia extrema. Y bueno, en ese sentido, Juan, volviendo a tu pregunta, creo que toda la obra de Juan es un homenaje a la mujer, una celebración de la mujer, una celebración del misterio de la mujer, ¿no? Y no se le puede acusar a Juan de que no adoraba a las mujeres, ¿no? Si alguien no lo quiere ver así, pues no entiende nada, mi querido Juan Antonio. Por supuesto, coincido totalmente contigo. En tu novela, y por eso es una mezcla de realidad y ficción, el maestro se vuelve criminal, cosa impensable en Juan García Ponce. Ahí ya se separa radicalmente del personaje real. Se vuelve criminal con la complicidad de su secretaria Olivia, que es tu desdoblamiento. Empieza a deshacerse de los escritores de su generación, primero de Sergio, luego de Inés. Los guiños son claros para un lector avisado. Creas entonces una realidad y una historia alterna vinculada ya al crimen.
pienso que tal vez usaste esta metáfora, yo pienso, ahora me vas a decir si estoy en lo correcto, pienso que tal vez usaste esta metáfora porque el grupo en que estaban estos escritores, a ese grupo, Luis Guillermo Piazza lo llegó a llamar la mafia. Entonces, la trama de tu novela tiene varios niveles narrativos. Los relatos o la relación, bueno, los relatos del maestro que le dicta a Olivia, la relación Olivia-maestro, la novela propiamente, otras cosas que escribe el maestro, pero sobre todo esta novela. Y por último, también la asociación criminal de Olivia y el maestro. Entonces son varios niveles. Y las víctimas, que son escritores o gente allegada a la literatura, que son parte de esta generación. La asociación de Marguerite con Michel Albán, quien fue pareja de García Ponce y también luego de Salvador Elizondo, es inevitable. Aquí va la pregunta. ¿Es para ti todo esto una metáfora o una especie de alegoría que indirectamente nos dice que Juan es el líder de su generación, el que sobrevivirá a todos, menos tal vez a Elizondo, pues en la novela su reflejo literario al parecer resulta intocado? O sea, tú no te metes con Elizondo, pero te metes con Michelle Albán, te metes con Inés Arredondo, te metes con Sergio Pitol. Bueno, mira, hay varios niveles, niveles de respuesta. La primera es ¿por qué convertí al maestro en un asesino? Bueno, no me gustan mucho los libros, vamos a llamarlo así, que son vampíricos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, los de Bárbara Jacobs sobre Tito Monteroso, bueno, Eckermann sobre Goethe, pero eso es más bien como una biografía, o el doctor Boswell, Samuel Johnson, en fin. Es decir, no me gustan las obras menores que se dedican a contar los chismes de la gente que estuvo cerca, de artistas o escritores famosos. Me parece un vampirismo poco ético, en fin, es estar explotando ahí una cercanía, en fin. Entonces, yo me hice esta pregunta. Voy a contar el universo de las perversiones, aceptando lo que dijo Juan, que la perversión está en el lector, pero para efectos de esta conversación, voy a contar las perversiones de Juan y probablemente lo que hacía en la intimidad y lo cuento y qué. ¿Ok? ¿Cuál es el chiste? Soy un fisgón, soy un tipo nauseabundo que anda rescatando los calcetines usados, ¿no? Para Parasitando. parasitando, ¿no? Entonces yo dije, yo no puedo hacer eso porque eso no es un homenaje al maestro y no quiero ser un parásito, no quiero ser, ¿no? Entonces dije, pues tengo que darle una vuelta de tuerca que precisamente, sí, empiezo hablando de Juan, del maestro, pues, pero en el momento en que lo convierto en un asesino, como tú bien señalas, ya no es Juan. Y en ese momento yo le hago un homenaje al maestro, jugando sus propias reglas, porque él también convertía en personajes a todo mundo, pero en el momento en que yo hago eso, también en términos psicoanalíticos, valga el diván, estoy rompiendo con el maestro, lo estoy celebrando y estoy matando al padre literario, digamos, ¿no? Estoy diciendo, bueno, ok, hasta aquí te sigo, pero ahora sigo yo, ¿no? Ahora sigo yo y me dedico a hacer mi propio juego. Y con lo que respecta a la pregunta, me parece muy perspicaz tu comentario, muy perspicaz tu comentario. No lo pensé yo así, pero igual es una lectura posible de que él fuera el jefe o el sobreviviente. Y otra parte de tu agudeza, el que no haya yo matado, con comillas, a un personaje similar a Salvador Elizondo, me lo hizo notar también otro gran lector y discípulo de García Ponce, que es Hernán Lara Zavala, que me decía que si hiciera yo una segunda edición, debería de matar a Elizondo, porque le pareció arbitrario que me lo haya saltado cuando él considera que la rivalidad principal estaba entre ellos dos, ¿no? Que son Hugo y Lorenzo en pasado presente y que en palabras también del maestro Lara Zavala, se amaban y se odiaban, ¿no? Entonces, Hernán tiene la hipótesis de que Tomás Segovia en menor medida, Salvador Elizondo y Juan eran tres escritores formidables que se amaban y se odiaban y que al ser heterosexuales se encontraron una manera
de manifestar su amor compartiendo la misma mujer en periodos consecutivos. Pero eso está en el terreno del psicoanálisis y no de la literatura, mi querido Juan Antonio. Sí, porque por ejemplo, matas a Inés Arredondo, matas a Sergio Pitol, no sé, entre Sergio Pitol y Juan Vicente Melo, ¿verdad? Sí. Son como que una amalgama, como una mezcla de los dos, ¿verdad? Sí, y bueno, y como bien decías, el personaje de Olivia, olvídate de que es alter ego mío, porque no estamos hablando de mí. El personaje de Olivia es fascinante porque me recuerda a Susan Atkins. Susan Atkins es la que acompañó a Charles Manson en esa terrible matanza de Sharon Tate, la mujer de Polanski. Es decir, ¿qué tiene la mujer del asesino serial? ¿Quién está más loco, para decirlo coloquialmente? ¿Charles Manson o su mujer que lo ayuda? Entonces, Juan puede, el maestro puede proponerle a Olivia lo que sea, pero ella en el ejercicio de su libertad acepta el juego. Y vemos cómo ella tiene también diálogos consigo misma en la novela, donde dice, pues no sé para dónde va esto, pero estoy contenta y le sigo, ¿no? Y acepta el juego desde la libertad. Juan no le está imponiendo, el maestro no le está imponiendo nada. Que finalmente pues es el concepto de complicidad al que nos hemos referido, pero ya metafóricamente, ¿no? En la novela. Y Eh, bueno, otra cosa que quizás valga la pena hacer nota es que efectivamente cada asesinato, el maestro hace un pequeño relato donde lo cuenta en clave y lo publica en periódicos alejados del cenáculo literario del centro, donde de alguna manera está diciendo lo que hizo, pero está esperando que haya alguien que jale el hilo, ¿no? Porque Ujú. si no quisiera que alguien jalara el hilo, pues no hubiera escrito todo eso, pero está esperando que alguien aparezca y entre en la trama de la novela. Y es la manera como la novela empieza y acaba, pero no quiero, como dicen ahora con un verbo infame, no quiero espolear. Estropearla, arruinarla, echarla a perder, ¿no? Para nada, en lo más absoluto. Yo creo que es una novela que puede tener dos lecturas. La lectura en clave, como cualquier otra obra, cuando uno profundiza en ella, cualquiera tiene referentes reales, y una lectura, podríamos llamarle pura o inocente o sin ningún referente, que se basta a sí misma, la novela se basta a sí misma, o sea, la puede leer cualquiera sin pensar ni en ti ni en García Ponce. Y yo creo que ahí radica el valor de la buena literatura, que puede leerse sin necesidad de tantos referentes. Si los hemos mencionado aquí, es porque pues son muy claros para los lectores de Juan García Ponce y porque estamos profundizando también en la novela. No estamos haciendo una lectura ingenua, inocente ni superficial. José Sí, Antonio, no sé si tengas algo más que agregar. pues simplemente quisiera agradecerte la entrevista y recordar el epígrafe de la novela, un epígrafe inventado por mí, pero que dice que celebrar es también imaginar desde la escritura otras posibilidades. Entonces, esta novela es una celebración mía a mi maestro Juan desde la escritura, tratando de abrir nuevas posibilidades, pero finalmente es un homenaje y una muestra de cariño, de agradecimiento y de admiración a mi maestro Juan García Ponce, que no solo fue mi maestro de literatura, sino también mi maestro de vida y una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Hasta pronto. Adiós. Saludos a todos. Bye. Bye.